columnas cortas sujetas a compresión y a fuerza flectora alrededor de dos ejes transversales. Para estudiar este caso, vamos a considerar el modelo de donde se aplica a una columna considerada corta, es decir, donde no se consideran los efectos de pandeo al aplicar la fuerza de compresión. Para este modelo, decía, se aplica una fuerza de compresión y al ser esta fuerza de compresión excéntrica respecto a los ejes Y y X, produce adicionalmente un efecto flector alrededor de ambos ejes. La existencia de esta fuerza de compresión y flexión alrededor de los dos ejes transversales se denomina flexocompresión biaxial. Se trata de una sección de concreto armado con una distribución de variedad de refuerzo. Y la situación planteada produce una condición diferente a la flexión uniaxial. La diferencia muy elemental radica en que el eje neutro en este modelo corresponde a una línea inclinada, es decir, ya no es una línea paralela al eje X como en uniaxial y tampoco paralela al eje Y. Ahora es una línea con inclinación, ya denominemos alfa la inclinación con respecto al eje X. Que esta línea sea inclinada significa que la distribución de las deformaciones y los esfuerzos en la columna ya no siguen la distribución planteada en flexión uniaxial. Ahora se entendería que la flexión ocurre en una dirección del eje neutro está oblicuo y las deformaciones varían en una dirección perpendicular al eje neutro, dando como consecuencia que las deformaciones sean máximas en un vértice. Para el caso de la figura, en el vértice superior izquierdo de la sección. Considerando esta distribución, podríamos hacer una rotación de la figura. Aquí tenemos la distribución de las deformaciones y de los esfuerzos. Como es un caso de flexión, aplicamos la hipótesis básica de la flexión que dice que las secciones transversales originalmente planas seguirán siendo planas después de deformarse por flexión. El hecho que sean planas significa que el modelo se puede elaborar como una distribución lineal de la deformación y por lo tanto las deformaciones están relacionadas entre los diferentes puntos de la sección a medida que se alejan del eje neutro. Obsérvese que el eje vertical corresponde a la dirección perpendicular al eje neutro. En consecuencia, a la medida que se alejan del eje neutro, las deformaciones crecen, tanto en la zona de compresión como en la zona de tensión. Si denominamos phi el ángulo de rotación de la sección transversal, después de deformarse con respecto a la posición original, podríamos plantear una relación como la siguiente. La tangente de ese ángulo phi es igual a la deformación unitaria epsilon cu, sería la máxima en la zona de compresión, entre la distancia c, entendiendo C como la distancia que hay entre el vértice más alejado en la zona de compresión y el eje neutro. Esa es una distancia perpendicular al eje neutro. Su medida es c.
esa relación epsilon CU entre C debería mantenerse, porque sería la tangente de phi, debería mantenerse si se calcula el siguiente valor. Se toma la deformación unitaria epsilon S1, que es la componente horizontal de este triángulo, y la distancia denominaremos ds1, que habría que calcular entre, veamos, entre este punto, centro de la circunferencia, y el punto vértice en el eje neutro. Esta DC habrá que determinarlo, como hay que plantearlo como una función de distancia entre un punto y una recta. Cada deformación se puede calcular de esa manera. La distancia entre la ubicación del refuerzo y el eje neutro. Ubicación de refuerzo y eje neutro. Esa es la generalización que puede hacerse con cualquier acero. El cociente de estos dos valores nos da la tangente del ángulo de rotación. Y también podría aplicarse al caso de la fibra que está más alejada en la zona de tensión. Sería epsilon CR entre la distancia entre esa fibra y el eje neutro. Igual se aplicó en la zona de compresión. Es igual la deformación en ese lugar entre la distancia que hay entre esa fibra y el eje neutro, que por definición corresponde a C. Como segundo paso, habrá que elegir el modelo de esfuerzos distribuidos en la zona de compresión y de tensión de la sección de concreto. El ACI, desde 1932, consideró un modelo parabólico, pero en su tiempo se experimentó un inconveniente de cálculo, y es que había algún esfuerzo de cálculo de las acciones flectoras y axiales debido a esta distribución. No se tenía buenas herramientas o eficientes herramientas y modelos numéricos de cálculo para estimar estas acciones. Debido a esto, el ACI ha venido recomendando una distribución rectangular equivalente de esfuerzos en la zona de compresión. Ellos afirman que el efecto flector y axial de este modelo de distribución uniforme de esfuerzos equivale a la que se obtiene con la distribución parabólica. No estamos tratando de confirmar esa equivalencia. Sencillamente acá estamos afirmando que el ACI en las versiones sucesivas hasta la del 2019, que es la más reciente, recomiendan el uso de este modelo. En el video anterior de flexocompresión uniaxial utilizamos la distribución parabólica. Para ejemplificar el uso de la distribución rectangular equivalente, hoy en este video de flexocompresión biaxial vamos a utilizar esta distribución uniforme equivalente de esfuerzos en la zona de compresión. Para ello debemos reconocer que los esfuerzos de compresión originalmente están distribuidos en toda la zona a un costado del eje neutro. Para el modelo del bloque rectangular equivalente no se considera toda esa región de cálculo. Para este modelo, la línea inferior, esta línea que limita inferiormente al área de distribución del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión,
es paralelo, esa línea es paralela al eje neutro. Se distancia del eje neutro, pero es paralela. De manera que la línea se ubica según el mismo criterio que se aplicó en flexocompresión uniaxial. Esto es que la distancia entre la fibra extrema de compresión y esa línea se denomina A. Y A se calcula como beta 1 por C, donde beta 1 es una función que depende de la resistencia máxima a la compresión del concreto F'C. Ese factor beta 1 se multiplica por la profundidad C para obtener A. Así que esta línea paralela es siempre una línea más interior, paralela al eje neutro, pero más interior dentro de la zona de compresión. Por lo tanto, A siempre será menor que C. Donde C, recuérdese que es la distancia entre este vértice, que es el que está sometido a la mayor deformación de compresión, y el eje neutro. Aquí estamos en un caso de cálculo de distancia entre un punto y una recta. Podríamos en lo sucesivo utilizar este modelo matemático. La ecuación general de una recta tendría la forma EX más FY más G igual 0. Esa sería una línea recta. Es una línea recta general. La misma línea recta, haciéndola pasar por el origen de coordenadas, sería X más FY igual 0. Esa sería la recta que pasa por el punto 0,0. Por ejemplo, en X igual 1, la Y correspondiente sería menos E por 1 entre F, o sea, menos E entre F. Y en Y igual 1, tendríamos X igual a menos F entre E. La tangente del ángulo alfa se podría calcular así, como seno de alfa entre coseno alfa. Y si nos remitimos a este ejemplo, la tangente del ángulo alfa también se calcularía como el y entre el valor x, o sea, menos e por 1 entre f, o sea, menos ef entre 1. Es decir, que la tangente de alfa sería menos e entre f. De aquí que e y f podrían ser considerados e como seno de alfa y f como menos coseno de alfa. Así la ecuación general de aquella recta quedaría como x seno de alfa menos y coseno de alfa, y la de la recta general más g igual 0. La ecuación del eje neutro luciría de esa manera, donde e sería seno de alfa, repito, y f coseno de alfa, menos coseno de alfa. La intersección con los ejes coordenados corresponderían en el eje y a despejando a y igual a menos g entre f, y en el eje x a menos g entre e. Si hacemos que esa recta calculando la distancia entre un punto de coordenadas x0, y0 y el eje neutro, tendríamos nosotros
calcularlo de esta manera: la distancia por a raíz cuadrada de e cuadrado más f cuadrado. Esto sería igual a e por x sub 0 más f por y sub 0 más g sub 0. Esta sería la expresión que nos daría d, la distancia, entre un punto x sub 0, y sub 0 y la recta x más fy más g igual 0. Si hacemos que el punto x sub 0 y sub 0 sea el punto menos b medios, h medios, es decir, el vértice más alejado en la zona de compresión, es decir, el superior izquierdo, y si hacemos que esa recta pase por ahí, la distancia d sería 0. Y tendríamos una línea recta paralela al eje neutro que pase por ese punto. Si sustituimos eso, este término nos daría 0 y podríamos despejar g sub 0. Y nos quedaría este término negativo menos e por x sub 0, y x sub 0 es menos b medios. Y f pasa como negativo menos f por y sub 0 por más h medios. Así la ecuación de esa recta sería x más fy más g sub 0 igual 0, donde g sub 0 sería esta expresión. Esta sería la expresión de g sub 0 que se acompañaría aquí. Sería una recta particular que pasa, repito, por el vértice más alejado de la zona de compresión. Calculando la ecuación de una recta paralela que pase por el punto x, y a una distancia beta 1, a una distancia a, como para determinar la ecuación de la recta paralela al eje neutro, es decir, estoy hablando de esta recta paralela. A una distancia a desde el punto de máxima compresión quedaría, usando la expresión anterior, esta expresión: e por x más f por y más g sub 0. Y ahora la distancia a la que se encuentra sería, la distancia sería a, o sea, beta 1 por c, por esta raíz cuadrada. Sería, pasándola al mismo miembro, menos eso, menos beta 1 por c, por la raíz cuadrada, igual 0. Por tanto, la ecuación de la recta que limita al bloque rectangular equivalente quedaría expresada así: x más fy más, y aquí tenemos la expresión de g. Este es el g sub 0 y este es el nuevo término que nos desfasa desde este punto hasta la línea, nos desfasa una distancia a hacia el eje neutro, y esto sería igual a 0. Esta es la ecuación que deberíamos utilizar para representar la línea que limita inferiormente al bloque rectangular equivalente. Con esto en mente, podríamos nosotros en programación plantear lo siguiente: que existe una función x que se calcule como el seno del ángulo alfa, tal como se indicó en la imagen anterior. Es el seno de alfa.
de acá. Y luego el F sería menos coseno de alfa, dado un ángulo alfa. Y la G de X se podría calcular de la manera indicada acá. Es decir, se calcularía como menos beta 1 por C por R, donde R está raíz cuadrada. Aquí está calculada. Más E por B medios menos F por H medios. Esta es la manera de calcular. El G corresponde a esa línea recta. Es una línea recta, recuérdese que limita inferiormente al bloque rectangular equivalente. Los límites restantes son los bordes de la sección. Habrá que determinar cuál es la forma que adopta el área de la sección en compresión, que es limitada por esa línea, debido a que podrían haber algunos casos. Por ejemplo, la línea que limita podría producir una área triangular o un cuadrilátero como el que observamos en color rosa, o podríamos tener una figura polinomial como esta. Podemos tener 3 o hasta 4, donde toda la sección de concreto esté en compresión, cuando el eje neutro está más alejado. Podríamos tener 4 diferentes situaciones, y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de elaborar este modelo. Bien, ¿cómo calcular las acciones? Para el acero, cada acero tiene una deformación, le corresponde una deformación unitaria, según el perfil de las deformaciones. En base a esa deformación unitaria, comparada contra la deformación unitaria de fluencia, es posible que se comporte en el rango elástico o que se comporte plásticamente. Así, el esfuerzo FSI se puede calcular una vez que se conozca la deformación unitaria del refuerzo. Con este esfuerzo calculado, considerando que se distribuye uniformemente dentro del área de una varilla, se podría estimar la fuerza en la varilla como el producto entre el esfuerzo en el centro de la varilla por el área de la varilla. Si consideramos un conjunto de varillas, la fuerza total que se produce en ellas sería la sumatoria de todas las fuerzas distribuidas en cada una de las varillas. Así se tendría el efecto axial de compresión o tensión del conjunto de varillas y el efecto angular, es decir, el momento flexionante que estos producen, se podría calcular en base a esta otra expresión, donde en realidad aquí tendríamos el brazo de palanca. El brazo de palanca, es decir, sería aquí sería en realidad YSI, que sería la distancia desde el eje de flexión hasta el centroide de cada refuerzo. Eso sería YSI, es decir, no es menos H medios más YSI. Menos H medios sería si el eje X lo tuviésemos en el borde inferior. Si nosotros iríamos desde acá, desde el centro, bajaría menos H medios y después subiríamos YSI. En el caso del eje coordenado X en el centro plástico de la sección, aquí deberíamos tener
este término, menos h medio, debería desaparecer y solo tener el término YSI por FSI por ASI. Aquí quedó así debido a que en flexión uniaxial ubicamos el eje coordenado en la cara inferior de la sección y quedó escrito, pero corrijo, la expresión debería ser el brazo palanca solamente YSI por la fuerza del acero, y así se tendría el efecto angular alrededor del eje X. Si se quiere calcularle alrededor del eje Y, se tendría XSI por FSI por ASI, y de ello se haría la sumatoria para cada uno de los refuerzos. En relación al concreto, aquí no hay que olvidar que tenemos hecha una elección, y es que la distribución de los esfuerzos obedece a la recomendada por el ACI, que dice que el modelo es de un bloque rectangular uniforme, de fuerzas uniformes equivalente. Este modelo supone ignorar los efectos de la distribución de tensiones en el concreto, y también ignorar aquí la presencia de fuerzas en esta zona intermedia entre el eje neutro y la línea que limita inferiormente al área de distribución del bloque. La integración debe hacerse únicamente en la área en color rosado de la sección. El modelo parabólico, recuerden que responde de esta forma, expresiones que utilizamos en el video de flexión uniaxial. En este modelo de flexocompresión biaxial vamos a utilizar el del bloque rectangular equivalente. Por lo tanto, los esfuerzos son uniformes y la magnitud de ellos es de 0.85 F'C. Otra diferencia del caso de flexocompresión uniaxial en relación con flexocompresión biaxial es que en uniaxial elaboramos un diagrama de interacción. Debido a que había flexión alrededor de un eje únicamente, no alrededor de dos ejes. Acá en flexocompresión biaxial es un poco diferente, es más amplio. Ahora se puede alrededor de dos ejes. Por lo tanto, y también se puede dar alrededor de cualquier eje oblicuo. Recuerde que el eje neutro puede experimentar rotación, desde el eje X hasta el eje Y. Y en todo eso hay una gama de posibilidades. Posibilidades que el esquema que aquí muestro trata de representar. Aquí va un diagrama según este eje, y aquí viene otro diagrama de interacción, otra curva de interacción según este plano, este eje con este vertical. Pero si tomamos una dirección oblicua, tendríamos otros diagramas, y así. La sucesión de diagramas supone el desarrollo de una superficie. Por lo tanto, ya no se le llama curva o diagrama de interacción, sino superficie de interacción biaxial. Se refiere a la interacción que hay entre los esfuerzos, entre las acciones, fuerza de compresión dibujada o axial dibujada en el eje vertical, y las fuerzas flectoras en los ejes horizontales, es decir, en los ejes transversos. ¿Por qué interacción? Porque las tres acciones se originan por una distribución del esfuerzo normal, tanto en zona de compresión como en zona de tensión. Debido a esto se habla de interacción. Y el criterio de diseño es el mismo que en flexión
uniaxial. Se entiende que a partir de los cálculos nominales se puede elaborar una superficie de interacción nominal. Aplicando los criterios de reducción a través del factor phi, se puede elaborar una superficie paralela, no matemáticamente, sino más interior, pero que corresponde con la exterior nominal, una más interior denominada superficie de interacción de diseño, que es la que servirá como el criterio base para decidir si una columna satisface o no los requisitos de diseño por resistencia. La estrategia acá será elaborar la superficie, pero no es tan fácil utilizar esa herramienta para decidir, para averiguar si un punto está interiormente a la superficie, está en ella o es exterior. Para muestra, veamos rápidamente una distribución de los esfuerzos sería de los puntos de la superficie de interacción, tratando con ello de veamos hasta donde nos sea posible intentar hacer una manipulación de la vamos a tratar de hacer una demostración de la forma de la sección. Observen la curvatura que experimenta la superficie y la dificultad para manipularlo en Excel. Observen la superficie. No es fácil representar y verificar si un punto queda dentro de ella o no. Esta gráfica se ha elaborado en base a un conjunto de datos obtenidos de la interacción entre acciones, entre fuerza axial y momentos flectores. Aquí más o menos se aprecia la forma. Debería corresponder con esta figura. Corresponde aproximadamente a esta figura, pero no es fácil utilizarla como un instrumento de decisión para saber si un punto está dentro de la sección. Alternativamente podríamos elaborar curvas de interacción y saber si un punto de coordenadas P en eje vertical, MX en horizontal y MY en horizontal, si ese punto con esos tres valores queda dentro de la curva de interacción. Debería corresponder con la curva, y tal cosa también es bastante difícil. Porque dentro de una curva los dos momentos deben tener una relación constante. Deben mantener una relación constante para que esté en esa curva, y así únicamente variar Y. No resulta muy práctico. Una solución que he encontrado que resulta relativamente práctica es considerar
un nivel de carga donde se desea elaborar una sección transversal de la superficie de interacción, es decir, dibujando una traza de interacción. Dibujando una traza de interacción sería este contorno, al nivel que sea, al nivel que se desee. Para ello se necesita un valor de P en el diagrama, es decir, en el eje vertical, para poder dibujar ahí un área delimitada, ¿sí? que sería la sección transversal del volumen dentro de la superficie de interacción. Si dibujamos a ese nivel esta traza y superponemos el punto que corresponde con ese nivel, podría ser un punto que quede dentro de la superficie o que sea exterior a ella, sabiendo que está en el mismo nivel, en el mismo plano horizontal. De esa manera podríamos, usando ese instrumento, saber si ese punto en particular es satisfecho por la resistencia de la columna que se está sometida a flexo-compresión biaxial. Tomando esto como estrategia, nos aventuramos por elaborar la traza de interacción como instrumento de diseño. Para ello debemos considerar que en relación a la flexo-compresión uniaxial hay algunos elementos comunes. Allá elaboramos curvas de interacción o diagramas de interacción uniaxial, donde había tensión pura, habían otros puntos intermedios y había compresión pura, es decir, sin flexión. Ambos puntos siguen existiendo en este modelo. Es decir, hay un punto de máxima compresión, un punto de máxima tensión, donde no hay flexión. Eso no depende de la orientación que tenga el diagrama que se quiera considerar. Lo comparten los diagramas en cualquier dirección que se quiera pensar y lo comparte con la superficie de interacción. Entonces estos puntos se siguen manteniendo. El cálculo corresponde, como habíamos dicho, corresponde en el caso de tensión pura, al cálculo de las tensiones de los aceros, llegando a afluencia, y el concreto, como está del lado de la tensión y la tensión se va a ignorar, esto desaparecería. Este segundo término desaparecería. Y la tensión de diseño estaría gobernada únicamente por los aceros de refuerzo. Ese sería el caso de la tensión pura. La flexión en cualquier punto intermedio se podría calcular de esta manera, como la sumatoria de los efectos angulares de las fuerzas en los aceros más el cálculo de la acción flectora de la distribución de los esfuerzos en el concreto por sus brazos de palanca Y en toda la región de integración. Aquí en esta expresión lo hemos generalizado. Lo hemos pensado para un caso general que podría ser el de la distribución parabólica. En la distribución parabólica se empezaría desde Y sub R y terminaría en H. La distribución FC que corresponde a esas expresiones. Aquí es un planteamiento teórico. La precisión matemática dependerá de cómo se maneje el modelo. La definición matemática dependerá de cómo se maneje el modelo. Debe corresponder la integración con la función F que distribuye el esfuerzo. En nuestro caso de estudio no es esa la función que vamos a considerar, sino una distribución
para este caso, para el caso de flexión, sería así. Siempre el efecto angular de las fuerzas en los aceros más el efecto angular de la distribución de ese bloque rectangular equivalente en el área de integración. Aquí aún así es necesario delimitar estos. No es tan cierto decir más h medios menos a hasta más h medios, sencillamente porque no es esto es teórico, debido a que a no es una constante, no es una función constante paralela a x, sino que a corresponde a la distancia entre el punto y la línea inclinada para el eje neutro, pero como entendimiento aquí tiene una aproximación, y el valor de phi que se debe emplear para pasar a la superficie de diseño serían estos dos valores idénticos a flexión uniaxial. En el caso de la compresión pura, el modelo que debe considerarse, el modelo genérico para parabólico sería el anterior, pero el modelo que vamos a considerar es este, una distribución de 0.85 B'C de y de x en la región de integración, es decir, en la región rosada indicada aquí, que es una región polinómica, es un polinomio que habrá que estudiar. Como dije antes, tiene algunas formas que deben ser consideradas. Para considerar esto, debemos pensar que tenemos, el polinomio puede ser un triángulo, pero podría ser el cuadrilátero indicado como segundo. La estrategia puede dividir el cuadrilátero en dos triángulos y así hacer cálculos triangulares. Pero también puede tener esta forma. Este sería el caso de un polígono de 5 lados. Si ese polígono lo dividimos también de esta manera, podríamos tener 3 triángulos. Todos los triángulos empezando en el origen, en el punto cero, es decir, en el punto de máxima compresión. En el caso anterior también, los dos triángulos que se forman tienen un punto común, es el origen del sería ese el punto de máxima compresión. Tomando esto como estrategia, podríamos nosotros proceder a hacer cálculos en base a áreas triangulares. Si adoptamos esa estrategia, podríamos en consecuencia visualizar nuestro problema de la siguiente manera. Veamos, podríamos pensar en áreas triangulares. En áreas triangulares como la que se aprecia acá. El área triangular se puede definir por 6 valores, como si fueran puntos x1 y y1, como si fueran las coordenadas de un punto, x2, y2 y x3, y3. El área para un triángulo con esos valores como coordenadas de vértices se calcularía así.
el momento alrededor del eje X que hace este mismo triángulo, descrito con estas coordenadas, se calcularía como el área por la distancia centroidal hasta el eje X. Sería el promedio de los valores Y. Estoy considerando que los vértices tienen igual peso. Si esto es un área, considerando que el área tiene una densidad homogénea. En este caso coincide o corresponde porque el esfuerzo que está distribuido en el área triangular es uniforme, de 0.85 F'(c), por lo tanto es aplicable. Si se desea calcular el momento alrededor del eje Y, sería de la misma manera, el área triangular por el brazo, por la distancia centroidal entre el eje Y y el centroide de ese triángulo. Se calcula de esa manera. Entonces tenemos aquí herramientas de cálculo de momentos, pero considerando áreas triangulares. Usando esta estrategia, perfectamente podemos progresar en el cálculo de las acciones para el área poligonal que se trate. Así, cuando haya que calcular, por ejemplo, la fuerza de compresión en la sección de concreto, en sección rectangular, donde tenemos dimensiones B y H, y el eje neutro está descrito por los tres valores dobles E, F y G, y la resistencia al concreto por FPC, queriendo significar F'(c). Cuando estamos en esas condiciones, será cuestión de poder delimitar el área triangular, en las áreas primero el área poligonal y después trabajarlo por áreas triangulares. Bien, si se desea hacer esto, podríamos empezar, por ejemplo, definiendo esta fuerza de compresión en concreto. Para ubicarnos, estamos en la sección de concreto rectangular. Estamos tratando de empezar en el punto O de máxima compresión, en el punto que en principio dijimos X⁻0, Y⁻0, que corresponde a un G⁻0. Bien, ahí empezamos y comenzamos a averiguar. Vamos a hacer una colección de puntos. El primer punto que vamos a considerar, que vamos a agregar a esa colección, es el de coordenadas menos B medios, H medios. Y estas son las coordenadas de ese punto que mencioné. El punto de máxima compresión, o sea, el vértice superior izquierdo. Luego habrá que averiguar qué es lo que ocurre de la sección respecto del eje neutro. Recuerden que el eje neutro está descrito por EFG. Y luego tenemos lo siguiente. Antes de proceder acá, revisemos la función entre X, Y, entre X y entre Y. Esas las tenemos aquí. Las explico. Entre X y Y considera al eje neutro y considera dos puntos. Un punto X1, Y1 y un punto X2, Y2. La idea es saber si el eje neutro cruza a una línea que va del punto 1 al punto 2. Es decir, si entre las dos rectas está descrita de esta manera y está descrita por dos puntos, si entre ellas hay un punto de intersección. Y para saber eso, necesitamos escribir una función que nos diga si un valor central
está entre dos valores límites. El primero es un límite, el tercero es un límite y el central es el que se está evaluando si este valor cae en ese rango. Es una función muy básica. Busquémosla. Aquí está. Aquí estamos tratando de averiguar si y está entre x y z, considerando una variación muy fina como una tolerancia. En la predicción de esta estimación diremos que si x menos delta es menor o igual que y, es decir, estamos todavía pensando que nos movemos ligeramente de x, muy ligeramente, y además que y sea menor o igual que z más delta, es decir, el z lo estamos moviendo ligeramente. Si la y está entre esos dos valores, entonces es cierto, es decir, está entre ellos. Si no, si y es mayor o igual que z menos delta, e y es menor o igual que x menos delta, entonces verdadero, de lo contrario falso. Bien, con esto aquí estamos tratando de ver los valores como si estuviesen invertidos. Es decir, que en el primer caso que este sea el menor y este sea mayor. En el segundo caso, que este sea mayor y que este sea menor. Por lo tanto, estamos averiguando si este siempre está dentro de los dos. Y aquí lo que se ha averiguado es cuándo es cierto y cuándo es falso. Así que esta función es básica, pero sirve para poder decidir si esto se cumple. Bien, regresando, aquí estamos tratando de averiguar si esta línea recta cruza a esta otra. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular primero entre x, es decir, la abscisa del punto de intersección. Entre x nos da la abscisa del punto de intersección. Tenemos aquí la recta, una recta, y aquí tenemos la otra. Queremos averiguar eso. Queremos averiguar si esta recta cruza a esta y en qué abscisa lo hace. Esta expresión nos da ese valor de x en que lo cruza. Modelamos las dos rectas, obtenemos la ecuación en base a las coordenadas y luego despejamos la solución y la solución nos dio así, donde los términos A, B y D, C y D son los que están aquí calculados, con el propósito de que la expresión no se vea compleja. Y esta es la abscisa del punto de intersección entre las dos líneas. Y de manera similar se calcula la ordenada del punto de intersección entre las mismas dos líneas. Con estas herramientas podemos ahora averiguar si esta recta cruza a este segmento de recta. La idea es que esta recta cruce este segmento. Si lo cruza, dirá true. Si no, dirá falso. ¿Cómo se averigua eso? Se puede hacer por coordenadas. Tenemos los límites x1 y x2 para el segmento de recta. x1 y x2 y x2 aquí. Y queremos averiguar la abscisa donde se cruzan las dos. Eso se averigua de esta manera. Esto debería dar un verdadero si se cruzan, pero no basta con que lo cumpla en x, tienen que cumplirlo también en y. Entonces hay que hacer un trabajo similar, hay que fijar el límite inferior y1 y el límite superior y2 y calcular la ordenada del punto de intersección y saber si está entre ellos. Si ambos se cumplen, quiere decir que sí, que cruza el segmento. De lo contrario, no lo cruza. Con esto, con esta herramienta podemos saber cuáles son los puntos.
Veamos, sigamos en la pista este. Aquí estamos formando, recuerda que estamos en el cálculo de la compresión del concreto, en un caso rectangular. Queremos crear un arreglo de puntos y el primero es el 0. Así que la ordenada y la abscisa. El primer punto es el de máxima compresión. Ese es el primer punto. Menos B medios, H medios. Luego avanzamos para poder trabajar el segundo punto. Y el segundo punto, recuerden que puede estar en el tramo que va desde menos B medios, H medios, ese es el punto de máxima compresión, o el vértice superior izquierdo, este es el vértice superior izquierdo, hasta el vértice superior derecho. Queremos saber si el eje neutro cruza eso. Es decir, si esta línea EFG cruza eso. No es necesariamente el eje neutro, porque allí depende de G. Si cruza ese segmento. Si lo cruza, entonces habrá que colocar las coordenadas de ese punto como el punto yésimo. Y avanzar. Aquí colocamos una bandera que nos dará la indicación de lo que falta. Pero de momento hemos hecho eso. Pero si no lo cruza, significa que en el vértice derecho, superior derecho, debería estar dentro de la zona de compresión. Entonces, incluimos al vértice superior derecho y avanzamos. Si es así, entonces quiere decir que esta línea FG cruza probablemente a la línea vertical, borde vertical de la sección de concreto, el borde vertical derecho. Y averiguamos si hay un cruce entre esta línea y el punto superior derecho y el inferior derecho, es decir, los dos extremos del borde lateral derecho de la sección. Si hay un cruce, entonces calculemos las coordenadas del punto donde se cruzan y agreguémosla al polígono. Después de agregarlo avanzamos y colocamos también la bandera. Esta bandera solo está indicando que falta algo más, que falta cerrar el polígono y que hubo un cruce de línea. Véase ahí donde there igual false indica que hubo una intersección. En el caso contrario, en caso de no cruzar el borde derecho, procedemos a agregar el vértice inferior al polígono. Este sería el caso en que toda la sección está incluida. Es decir, no hay intersección en el tramo, por lo tanto el eje neutro está más abajo. Entonces ese puntito inferior derecho debería estar dentro de la región de compresión y lo incluimos. Luego dice, acabó toda la delimitación derecha de la sección y hoy procedemos a cerrar el polígono y empezamos. Si there is false, es decir, si se intersecció segmento, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar una intersección con el límite inferior, con el borde inferior. Y ese borde inferior es entre B medios menos H medios, es decir, el punto inferior derecho y el punto inferior izquierdo. Averiguemos si hay una intersección, si cruzamos ese borde inferior de la sección. Si fuera así, entonces calculamos las coordenadas y las agregamos al arreglo. Avanzamos el índice para seguir agregando. Como ya hubo intersección, entonces el borde, el vértice que sigue, el inferior izquierdo, debería estar incluido para ir cerrando la sección
y ahí es como lo incluimos y avanzamos en el arreglo, en el polígono. Quedó el vértice incluido y ya cerró con el primero. Pero si no fue así, si no cruza este borde inferior, entonces existe la posibilidad que cruce el vertical izquierdo, else. Si hay un cruce entre la línea FG y otro segmento formado por el vértice inferior izquierdo y el vértice superior izquierdo, si hay un cruce, entonces calculemos en las coordenadas a ese punto de intersección, es decir, aquí sobre el borde izquierdo de la sección. Lo agregamos y avanzamos. Y finalmente, aquí, si no había cruce en superior e inferior, entonces estaríamos aquí. Alternativamente, estaríamos colocando menos B medios, H medios. Este sería el caso en que la sección rectangular completa esté en compresión. Entonces lo cerramos de esa manera, con el borde inferior izquierdo. Y dice avanzamos, aunque no es necesario avanzar porque no hay más que agregar. Bien, después de haber delimitado el polígono de esa forma, podemos perfectamente calcular el área. El área se hace, en este caso, en base a, recuérdese, a tres situaciones. Podríamos tener un área triangular, podríamos tener un cuadrilátero o un polígono de 5 lados. Bien, si es un triángulo, sería directamente con esta expresión. Si es un cuadrilátero, habría que agregarle al cálculo anterior las coordenadas, veamos aquí. El triángulo se formaría, el primero se formaría entre 0, 1 y 2. Si es un triángulo, con eso es suficiente. Si es un cuadrilátero, eso solo nos da el triángulo, el primer triángulo. Nos faltaría el segundo, que se forma con 0, 2 y 3. Y ese es el cálculo que se hace aquí. Pero si tiene 5 lados, con estos dos ya se hizo el cálculo de los dos primeros triángulos. Faltaría hacer el cálculo con el 0, 3, 4. El tercer triángulo. Se calculan esas áreas y se tiene el área total en la variable área. Nada más habría que multiplicarla por la magnitud de la fuerza, 0.85 F'(c), para obtener la fuerza de compresión en el concreto. Bien, esta es la manera de calcular la fuerza de compresión en una sección poligonal, en un área poligonal, delimitada por una línea descrita por EFG, y la sección tiene dimensiones B, H. Bien, el valor beta 1C, aquí, antes de eso, aquí veamos qué línea es la que estamos utilizando para nuestro cálculo. No. Veamos. Aquí, aquí el beta 1, hay que calcularlo para F'(c). Llamamos la función beta 1, tal como lo hicimos allá en flexión uniaxial. La función beta 1 la tenemos, creo, por aquí arriba. Está. Es la misma función que se utilizó allá. Y las áreas también. Aquí están las mismas funciones que se emplearon en el cálculo uniaxial. Regresando, podemos también calcular el momento flector que se produce por esa distribución uniforme de los esfuerzos. Se hace de la misma manera, si se observa es el mismo código, el mismo
mismo cálculo del polígono. El mismo cálculo del polígono. Llegó hasta el mismo cálculo y ahora se va a calcular el momento. ¿Cómo se calcula el momento? Este es el momento alrededor del eje X. Entonces es el área por el brazo de palanca. Si no, podría hacerse también como con la otra función que antes vimos. Aquí tenemos el área triangular. Y aquí tenemos el momento alrededor del eje X. Se puede hacer así, o se puede utilizar esta, multiplicada por, y esta es genérico, ya sea X o Y, del brazo, el mismo que este cálculo. Si son valores Y los que se pasan, ese es el mismo brazo, aquí Y3. Y si fuera el otro caso, pues este cálculo sería este. Eso es lo que se ha hecho acá, el cálculo del momento alrededor del eje X. No, este no es. Aquí alrededor del eje Y se utiliza el equilátero con valores X, observes, con los vértices del triángulo que se ha usado de cálculo, con los vértices, con las abscisas del triángulo que se ha usado para calcular. Véase. Y en el cálculo del momento alrededor del otro eje, este anterior alrededor del eje Y. Ahora el mismo algoritmo, el mismo procedimiento, pero ahora calculado alrededor del otro eje. Quiere decir que se van a usar valores Y. Este cálculo es el mismo. Y aquí el brazo de palanca. Y luego se calcula el momento de esa manera. Voy a avanzar lentamente para que puedan, si gustan tomar el código, lo puedan pausar en su video y puedan luego digitarlo y utilizarlo. Avanzo. Hasta ahí se completa la función de cálculo de la fuerza de compresión. Luego la función de cálculo del momento angular que produce la distribución del esfuerzo de compresión en concreto empieza aquí y finaliza ahí, alrededor del eje X, empieza aquí y termina aquí. Las funciones x, fx y gx están ahí. Las deformaciones en los aceros también están aquí. Estas son básicas, ya la habíamos explicado en el video de flexo-compresión uniaxial. El esfuerzo es este. La suma de los esfuerzos, de las fuerzas, los aceros es así. La suma de momentos alrededor del eje X se hace así. La suma de los momentos alrededor del eje Y de las fuerzas en los aceros se calcula así.
Bien, lo que falta es cómo se calcula la ubicación del eje neutro para lograr una cierta compresión. Me explico. Bien, regresando al video, después de hacer un ajuste en el área de visualización. Bien, vamos a ver cómo se calcula el eje neutro, que es lo que debe satisfacer. Decía antes que necesitamos o deseamos que a cierta altura en el eje vertical, me refiero a este eje, el eje vertical, hay que elaborar la traza de la superficie de interacción. Eso es en base a este valor. Necesitamos saber a qué altura hay que hacerlo y calcular el valor de C que logra ese equilibrio, es decir, producir esa fuerza de compresión que iguala a ese valor. Eso se hace con la siguiente función, solo que veamos antes que estamos en este caso donde el eje neutro, una vez que lo hemos orientado, ya tenemos un alfa, lo podemos movilizar. Si lo acercamos más, si acercamos más la línea, si el eje neutro lo acercamos más, tenemos menos área de compresión. Si lo alejamos más, tenemos más área de compresión. De tal manera que podemos ajustar eso hasta lograr el valor P deseado. Pn deseado. Esto sería en programación en base a la función n. En base a la función n. Función que muestro en este momento. n es neutro o profundidad de él. Que necesitamos dimensiones y rotación del eje neutro. El F'C, Fy de los ceros y el nivel de fuerza que queremos lograr.
y además cuántos vértices hay y cuál es el arreglo de los vértices. Cuántos vamos a leer y cuál es el arreglo de ellos, donde hay posición X, Y y área de cero. Con esto queremos hacer nuestros cálculos de n. Lo primero es calcular para nuestro eje que está inclinado alfa los parámetros del eje neutro, es decir, E y F. Para eso llamamos las funciones que antes hemos escrito. Bien, una vez que tenemos el eje orientado, ahora podemos ubicarlo donde querramos. Para ello vamos a colocar CI con un valor muy pequeño, recuérdense que es un valor pequeño, y calculamos el valor de G como si fuera el de una ecuación inclinada de esta manera, pero que se sirve para distanciarse una distancia CI desde del vértice de máxima compresión. Entonces aquí estamos calculando el valor de G para esa inclinación alfa, BH de coordenadas a una distancia CI y F''. Entonces Gx hace ese cálculo de G. Veamos. Lo tenemos aquí. Que necesita BH, C, alfa y F''. Con esta información calcula E y F, calcula R, que es la raíz cuadrada de la suma de los dos cuadrados de E y F. Calcula G en base a la expresión que antes vimos y ese valor es el que devuelve. Se ha utilizado B y H, ¿sí? Se utilizó C, ¿sí? Y se utilizó F'' para calcular beta 1. Toda la información se utilizó y con eso se pudo calcular el valor de G que corresponde a un eje que pase a una distancia CI. Ese es el valor G. Ahora con eso hemos formado una línea recta que tiene estos parámetros de F y G. Es una recta muy cercana al vértice. Luego queremos distanciarnos suficiente, decimos 3h, estamos muy lejos y queremos calcular el G que corresponde a una recta que pasa a esa gran distancia del eje neutro. Con esto estamos produciendo una gran área de compresión y con esto estamos produciendo una pequeña área de compresión. Así calculamos la suma de fuerzas en el caso I, invocando a la función CCR, y la suma de fuerzas en el caso F, alejado. I es en el cercano y F es en el caso del eje alejado. Y así tenemos dos fuerzas de compresión, una probablemente negativa y otra positiva, una grande y una pequeña. Y si estamos dentro, si estamos en un intervalo, si Pn está en ese intervalo de valores de fuerza axial, bien, podemos empezar a aproximarnos. La finalidad es encontrar el valor de C, donde se iguala la fuerza, la suma de fuerzas, esta suma de fuerzas que calculamos aquí, de esta manera, como la suma de los dos términos, que se iguale a P sub n. Entonces, si aquí estamos averiguando si la diferencia entre los dos valores, entre el P sub n y el SFI, es muy pequeño, es menor que precisión, y es un valor pequeñísimo. Si es menor que eso, entonces se acepta la solución y se volvería el valor de C como CI, el CI que produce esta suma. Y se acaba el do, el bucle. Si se aproxima al otro, igual, se puede tomar como solución y se acaba el bucle. Si no estamos suficientemente cerca, entonces haríamos esto.
Nos ubicamos en el punto medio de los dos valores de C. Calculamos el G para ese punto medio. Registramos que estamos en una iteración más. Calculamos la suma de fuerzas en ese punto medio. Y luego averiguamos. Si el Pn está entre el SFI, el límite inferior, y el valor del punto medio SF, veas. Si está entre ellos, entonces lo que hacemos es correr el límite derecho a este valor medio, a C, y su suma de fuerzas igual a la suma de fuerzas del punto medio. Lo que hemos hecho es reducir el intervalo. Hoy va entre I y punto medio, porque Pn está entre ellos. Si no fuera así, entonces averigüemos si Pn está entre el punto medio y el derecho. Si está entre ellos, pues hagamos que el izquierdo se mueva al punto medio y la suma de fuerzas izquierda sea la del punto medio. Si no, hagamos que C sea igual a CI, memorizando el valor de C. Y finalizamos. Éxito. Y este bucle se mantiene mientras no se llega al límite máximo de iteraciones. El máximo de iteraciones que se ha fijado aquí es de 40. Con 40 se espera hallar solución y si no, pues se termina. Una vez que se sale del bucle, ya sea porque se encontró una solución o porque se agotó el bucle por iteraciones, estamos acá y averiguamos. Si se agotó por solución, entonces C es un buen valor. Y si no, devolvemos ahí como una posible solución, una aproximada. Y termina. Así es como se calcula el valor de C, que resuelve para P, para suma de fuerzas axiales igual Pn. Regresando. Utilizando esta información, ahora tenemos aquí un escenario donde lo podemos aplicar. Tenemos los valores de H, recubrimiento, cantidad de refuerzos, tipo de estribos y valor de phi aplicado. Y algunos otros parámetros, por ejemplo, calculados como beta 1, aunque esto no ha sido útil porque se calcula en programación, deformación de fluencia, deformación límite del concreto de compresión, la cuantía de refuerzo, el F'C, el Fy, el módulo de elasticidad del acero en kilogramos por centímetro cuadrado, y la ubicación del acero que está más en la zona de tensión. Se busca cuál es el acero que está más en la zona de tensión. Aquí se tiene la distribución de los aceros. Se busca cuál es y una vez que lo encuentra, coloca aquí la información de cuál es. Es útil, ya veremos para qué. Luego tenemos aquí una distribución de puntos a ese nivel. Y lo primero que hacemos es fijar un alfa muy pequeño para que empiece casi coincidiendo con el eje X, una pequeñísima cantidad de rotación, porque si dejamos 0 nos da un error de cálculo, y si le damos 90 también da una falla numérica. Así que, pero nos aproximamos lo suficiente. Obsérvese los valores y luego hacemos variar alfa para diferentes ángulos hasta cubrir el otro extremo. Está la variación de alfa. Los valores de C se calculan en base al eje neutro. Obsérvese, invocando el eje neutro a n, pasándole la información que se necesita. ¿Cuál es esta información? Obsérvese. B
altura h, cantidad de refuerzos, aquí el arreglo de los refuerzos, el F'C, el Fy y el valor Pn límite. Con todo eso dado en el orden correcto, como se ve en la lista de argumentos, se tendría que calcular el valor En, es decir, el valor de C, y nos dio que a 22.41 centímetros se satisface el Pn, y así para diferentes rotaciones se tendría diferentes valores de C. Con esa información se puede calcular el valor del momento. El valor del momento se calcula en dos partes. Se calcula hasta aquí para el concreto. Ahí se invoca mc(x), es decir, momento que hace la región de compresión alrededor del eje X. Y luego se suman los efectos angulares de los aceros. Suma mx fxy, que es la otra función que observamos. Esta función suma, barre o cubre todos los aceros de refuerzo de aquí de la tabla. Y así se calcula el efecto angular. Dio este valor. Si se calcula para el otro eje, se le pasa la información, solo que se invoca a la función para y. Y para suma de momentos, para la suma de momentos en y, se pasa la información. Lo dejo ahí para que el video lo capte. Si no, pues podría aumentar la escala a efecto de poder visualizarlo primero para C. Ahí se aprecia. Y que se aprecie cómo queda configurada. Los valores que están siendo pasados para el momento en X. Por el momento en X, ahí está indicados los valores que están siendo pasados, están destacados. Por el momento en Y, se presentan también los valores que están siendo pasados. Las expresiones para que se puedan leer son estas. Repite los símbolos de dólar para que cuando se haga la copia se mantenga. Ahí puede pausar el video y tomar nota. Para el MY sería así. Por si no se alcanza a ver, creo que hay un poquitito que no alcanza a ver por la derecha. Lo muevo y lo dejo así para que se aprecie. El MX, no, el MX estaba completo ahí. C también estaba completo. Bien, esa es la manera. Aquí falta el cálculo de la deformación del acero, de este acero que está en la zona de mayor tensión para cada caso. Este se calcula con la función ESXY. Se calcula de la manera que ahí está indicada. Recuérdense, los dólares son importantes para que pueda hacer una copia hacia abajo. Y el momento sería el producto de ambos. El phi, el valor de phi calculado para este valor epsilon t y la deformación de fluencia del acero por el momento. Y el otro también similar. El otro momento por el valor de phi.
Ahora el valor de phi se calcula en base a el epsilon t. Aquí depende de si el comportamiento de la sección está gobernado por tensión o por compresión para determinar el valor de phi. Esto ya fue explicado en el video de flexión uniaxial. Y con esto tenemos los diferentes puntos que pueden perfectamente ser graficados. La tabla de aceros es esta. Tenemos aquí la lista de los aceros, los números. Lo que interesa en realidad son las X, las Y y las áreas de acero. Para las áreas de acero se indica ahí que es una barra número 7, o si es alguna otra, solo se indica ahí el número. Y podríamos tener una gráfica como esta. Una gráfica, este es un ejemplo, esta es la traza que se produce con esos datos. Si aquí le cambiamos, regresando a la dimensión, aquí, si le cambiamos el valor a menos 100, se tomará un tiempo actualizarlo, y luego ocurre la actualización de la curva. Menos 80, observes cómo va variando conforme se va descendiendo. Menos 50. La curva va siendo distinta. Si nosotros nos ubicamos en una PSUN muy pequeña, cerca del plano, la traza es bastante pequeña. Si nos alejamos, menos 140 toneladas. La traza va a tender a ser más grande, los momentos crecen. Y así es como esta curva sería la traza de diseño, de interacción de diseño, que es la que nos serviría para poder ubicar a cierto nivel de carga axial y así poder decidir si estamos dentro de la región o estamos fuera. Aquí solamente algunos cálculos, pero no se aprecian por la fineza de la imagen. Pero estos no son necesarios, porque todo se hace en modo de programación. Aquí la finalidad era mostrar los resultados parciales, pero veo que no es perceptible. Bien, así es como se puede elaborar la curva de interacción y luego decidir sobre el diseño. Si este punto está dentro de la región de diseño, el diseño se acepta. Si queda fuera, se rechaza. Y debería ajustarse las dimensiones. En este caso, si las dimensiones se modifican, se tarda un poco más en, por ejemplo, si damos aquí una sección de dimensiones de 15 centímetros, se va a tardar un poco en actualizar y se va a ver cómo se transforma, cómo cambia la curva de interacción. Probablemente sea una sección muy pequeña. Aún está haciendo cálculos, lleva un 31% de avance. De los 50% de los cálculos ya están avanzados, ya se está aproximando para actualizar la imagen. Excel dice que ya terminó y nos dio una curva un poco desproporcionada porque la sección es muy angosta.
Si esta fuera de 20, va a tardarse también otro rato más. Bueno, en fin, este sería el modo de cálculo de la superficie de interacción. Aquí es cuestión de Excel de tardarse, porque es una gran cantidad de datos que tienen que... Hasta el mouse se mueve en modo tardío, mientras Excel está haciendo sus cálculos. Así que mejor esperamos. Lleva el 50% de cálculo. Ya terminó, dice, ella actualizó. Vea cómo cambia. Igual si cambian los refuerzos, va a haber un cambio en la traza de interacción, etc. Bien, terminamos aquí este video de comportamiento en flexocompresión biaxial en una columna de concreto reforzado.